Como decía el hermano, todo lo que comienza termina. Tristemente, tenemos que terminar. He terminado muchas veces en muchos lugares, pero cuando uno termina de estudiar la palabra de Dios, queda con el deseo de continuar. Amén. Pero gloria a Dios que podemos seguir en otro momento. San Mateo capítulo número 13, versículo 34 y versículo 35, pienso que a estas alturas ya sabemos de memoria estos dos versículos. Dice el versículo número 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita, Señor, que los ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo hoy, como cada noche, pueda hablarnos a través de su palabra, dándonos así palabra de vida para vida eterna. Pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan, también sobre los hermanos y hermanas presentes en este lugar. Y Dios, pedimos su bendición en forma muy especial también sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas en cualquier lugar del mundo que en este momento nos están viendo. Permita que ellos reciban también una gran bendición en esta ocasión, conociendo y entendiendo su palabra a través del Espíritu Santo. Diríjanos, Dios, en este estudio y haga su voluntad con cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hay 5 parábolas que forman parte de este circuito último que estamos estudiando. Decíamos la primera noche de este circuito que todo comenzó en San Mateo capítulo número 24. La pregunta de los discípulos en el versículo 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hace que se abra un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Muchas veces los escribas y fariseos le pedían a Jesús señales acerca de su reino y señales sobre muchas cosas. Pero ahora, en secreto, en privado, a solas, en el Monte de los Olivos, los discípulos le hacen la pregunta, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús comienza y se explaya, comienza a explicar, se abre, empieza a presentar señales, datos, informaciones, profecías, evidencia. Y lo hace de una forma tan interesante que algunas veces los teólogos dicen que en San Mateo capítulo 24 hay una presentación escatológica de las verdades proféticas, es decir, eventos que tienen que ver para el tiempo del fin. Pero hay una cosa interesante y es cómo Jesús mezcla los eventos del tiempo del fin, los cumplimientos proféticos finales, las cosas que van a ocurrir al final de la historia, la mezcla con asuntos que iban a ocurrir apenas en el año 70 de la era cristiana. Cómo mezcla la destrucción de Jerusalén juntamente con los eventos del tiempo del fin. Y lo interesante es cómo se desarrolla entonces en los labios de Jesús, en la mente de Jesús, en el pensamiento de Jesús, 5 parábolas para advertir, para aclarar, para declarar, para enseñar, para ilustrar, para profundizar y para proyectar las cosas del tiempo del fin. Como el Señor Jesús, el maestro de los maestros, en una forma sencilla, en una forma graciosa, pero en una forma profunda, en una forma abarcante, pero sucinta, resumida, presenta todo un acontecimiento de eventos finales, de manera que hasta los niños lo pueden entender. Y cómo involucra a todo el mundo en esos eventos finales. Y cómo pone la humanidad en solo 2 grupos.
los fieles y los infieles. ¿Y cómo comienza en una forma tan graciosa hablando de ladrón en la noche? ¿Y cómo presenta más tarde la actitud del siervo fiel e infiel? Y entonces va proyectando en una forma muy interesante esos dos grupos en la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy tenemos que trabajar con la parábola de los talentos y con la parábola del tiempo del juicio. Y entonces se cierra todo el acontecimiento. Hay detalles tan importantes y sobresalientes, como por ejemplo, todas las parábolas tienen que ver con los hijos de Dios, con los siervos de Dios, con el pueblo de Dios. Tienen que ver con usted y conmigo. Las parábolas son dadas para los que conocen el Evangelio, para los que conocen la verdad. Y desgraciadamente, la mitad o una parte o una buena parte o una gran cantidad se pierden. No son relatos para perder el tiempo. Si usted quiere, son profecías que se cumplen. Y tristemente usted está de un lado o del otro. O se salva, o qué cosa, o se pierde. Lo interesante es que él presenta aquí la actitud de cada uno, pero también la aptitud de cada uno. Actitud con C y aptitud con P. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, ¿cuál es nuestra aptitud? ¿Qué es lo que somos? ¿Se han dado cuenta que hay personas que sermones van y sermones vienen y no dan ningún cambio en su vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En cambio hay personas que apenas con 2 o 3 sermones su vida da un cambio y una transformación increíble. Se entregan, se consagran y deciden las cosas como Dios quiere. 2 grupos, no hay más grupos, solo 2. Vamos a trabajar hoy entonces con esta parábola de los talentos, si me acompañan en el libro de San Mateo, en el capítulo número 25. San Mateo capítulo 25, vamos a trabajar a partir de los versículos 14 en adelante. Hay muchas cosas interesantes que decir esta noche y tenemos que trabajar con 2 parábolas para cerrar el circuito de 5 parábolas. Número 1, en este circuito está el ladrón en la noche. Dice, si el padre, Mateo 24:43, si el padre sabe a qué hora viene el ladrón, pues vela para prepararse. Ya hablamos de lo que es efecto ladrón en la noche. Número 1. Número 2, el Señor Jesús presenta la parábola de los 2 siervos. El siervo fiel y el siervo malo infiel. Que dice, no, mi Señor tarda en venir. Empieza a golpear a los otros siervos, a beber y a comer con borrachos y con... O sea, una persona que se supone que es cristiana, una persona que se supone que pertenece a Dios, empieza a vivir perdidamente diciendo, el Señor no viene por ahora. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, las 10 estaban vestidas para las bodas, ¿sí o no? Sí. Las 10 tenían lámparas, ¿sí o no? Sí. Las 10 esperaban el mismo esposo, las 10 se durmieron, las 10 tenían aceite. Sí, pregunta de examen. Pero solo 5 tenían ¿qué cosa? No olviden eso, ya compró la suya. Cómprela pronto y cómprela grande porque los eventos finales van a ser fuertes y difíciles. Fuertes y difíciles. ¿Qué haría usted si viviera en la República Dominicana y se dijera ser cristiano y en esta vaguada que pasó el agua se hubiera llevado su casa y dentro de la casa se fue su papá, se fue su mamá y se fueron 2 de sus hijos? ¿Mantendría su fe? ¿Verdad que necesitamos una vasija bien grande? Y una buena reserva de aceite del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Qué haría usted si viviera en Perú? Y la casa le cayó encima a sus hijos. Y aplastó a su esposa con sus hijos. Y usted no estaba en la casa porque estaba haciendo diligencia para la necesidad de la casa. Y usted llega y encuentra este episodio. ¿Seguiría siendo cristiano? ¿Seguiría creyendo en Dios? ¿Qué haría usted? ¿Se necesita grande la vasija? ¿Cuántas vírgenes se durmieron? ¿Era un problema dormirse? ¿Y cuántas entraron? Nada más era para un grupo exclusivo. ¿Quién determinó entrar o no entrar? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Ya compró la suya?
Ya tiene su vasija, tiene su oclusa. Es buen tiempo de comprarla. No la venden en Walmart. No. La venden en la madrugada de rodillas delante de Dios. Gratis y sin precio, del tamaño que usted quiera. Mientras más tiempo pase en comunión con Dios, más grande le dan su vasija. Cómprela pronto. Esas nunca se acaban, pero hay que comprarla. Capítulo 25, versículo 14 en adelante. Veamos esta parábola de los talentos. Dice Jesús. La parábola de los talentos y la parábola del juicio, estas dos parábolas, son las que explican qué es lo que debemos hacer para estar listos, para estar preparados. Las anteriores parábolas no te dicen lo que debe hacer para estar preparado, solo te dan pinceladas como tener la vasija llena de aceite. Pero estas dos se encargan y se preparan de decirte, estas son las cosas que necesitas hacer para estar listo, para estar preparado. ¿Se entiende? Viene el Señor, viene. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. ¿Qué debo hacer para estar preparado? Que venga en la mañana, que venga en la tarde, que venga a la hora que Él quiere, estar listo. Estas parábolas nos dicen qué debemos hacer. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿cómo dice? Lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? De él. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue, ¿cómo? Se fue lejos. Es bueno saber que un talento son más de 6,000 denarios. Y un denario es lo que una persona gana en un día de trabajo. En 6,000 denarios, ¿como cuántos días de trabajo hay? 6,000 días. Y en 6,000 días, ¿como cuántos años hay? Un año tiene 350 días comerciales. ¿Como cuántos años de trabajo le entregó? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Por ejemplo, imagine que usted gana, perdone, a mí me gusta pensar en grande, que usted se gana $100,000 al año. Está buena esa, ¿eh? Vamos a bajarlo a 50,000. ¿Le parece bien 50,000? Dejémoslo en 50,000. ¿Cómo cuántos días de trabajo habría en 6,000 días? Cuando lo descubran me avisan que le voy a aceptar la información. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después, ¿cómo dice ahora? De mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de qué cosa dice? Mucho tiempo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sobre cuánto te pondré? Sobre mucho. Significa entonces que el secreto de la vida no es la miseria que tenemos en este mundo. Significa entonces que el gran secreto de la vida ni siquiera ha comenzado. Significa entonces que lo poco que tengo ahora es solo una prueba, un laboratorio para entregarme las riquezas eternas que son para siempre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero si soy infiel en las cosas de la tierra, en lo perecedero, en lo que no permanece, en lo que no tiene valor, en lo que no tiene trascendencia, ¿me darán las riquezas eternas? ¿Entienden lo que está diciendo la parábola? A ver, ¿sí o no? Si eres fiel en estas poquitas cosas y en estos poquitos años, mi negro, te voy a dar, mira, la eternidad y tesoros para siempre. ¿Tiene sentido esta parábola? Vamos a llegar ahorita al punto. Dice, pero, versículo 24, llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual,
tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿cómo? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. ¿Y qué dice ahora? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan que hablamos anoche del crujir de dientes? ¿Cuántos tipos de siervo hay? 2. Los que produjeron y el que no produjo nada. ¿Cuántos tipos de vírgenes hay? Las prudentes y las insensatas. ¿Cuántos tipos de siervos hay? El siervo fiel y prudente y el siervo malo que golpea a sus consiervos. ¿Cuánto tipo de gente están preparándose para la venida de Jesús? 2. Los que están listos para cuando el ladrón venga y los que no están listos para cuando venga el ladrón. Notan que solo hay 2 grupos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Lo ratifican las parábolas esos 2 grupos? Ustedes saben algunos de los 2 y yo también. Veamos los detalles de esta parábola. En el versículo número 19 dice, después de mucho tiempo. ¿Se han dado cuenta que en todas las parábolas se habla de mucho tiempo? ¿Y tardándose el esposo? ¿Sí o no? Presentó Cristo claramente que vendría tarde, que esperaría un buen tiempo, que el tiempo pasaría, que tendrían tiempo de prepararse. Capítulo 24, versículo 48. Mire lo que dice. Versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En cada una de estas parábolas Jesús dice, tardándose. El papá estaba velando por el ladrón y el ladrón se tardó en llegar. Cada una de las proyecciones el Señor se tarda, es decir, voy a esperar tiempo suficiente como para que nadie tenga la disculpa de decir, no tuve tiempo, no me dieron suficiente tiempo, no lo pude hacer. El apóstol Pedro dice, el Señor, ¿qué dice? El Señor, ¿qué cosa dice? No retarda su promesa según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo sino que todos procedan. ¿Está esperando por ti el Señor? Y está esperando por usted también. ¿Sí o no? Y al final nadie tendrá excusa ni disculpas. Te di bastante tiempo, querido. ¿Cuáles son las lecciones? Vamos a abreviar. ¿Cuáles son las lecciones de esta parábola de los talentos? Y la quisimos enumerar. Número 1. Estar listos significa estar ocupados en actividades responsables que producen resultados para el reino del Señor. Al que le dieron 5 talentos, ¿cuánto produjo? Y al que le dieron 2, ¿estaban produciendo? Estar listos significa estar ocupado en los bienes y la obra del Señor y producir resultados. No es solo estar corriendo de aquí para allá, de allá para acá. No. Tienen que verse los resultados. Resultados que el Señor puede ver y el Señor puede probar. ¿Cuántos talentos produjo el que tenía 5? 5. 5 talentos es mucho dinero. Pero no se le confió una buena cantidad de dinero a ese hombre. Y produjo igual que lo que se le dio. Y el que le dieron 2, produjo 2. ¿Cuánto estás produciendo tú? Número 2. Dios espera que todos usen al máximo las habilidades que les ha dado. ¿Cómo te estás desarrollando? ¿Cómo te estás especializando? ¿Qué grado de excelencia has alcanzado en la vida en las cosas que haces? La gente generalmente lo que quiere hacer es lo menos que puede hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? En una empresa, ¿qué hacen la mayoría de los empleados? Lo mínimo y quieren ganar lo máximo. ¿Es así o no es así? No, la parábola nos dice que Dios espera de cada cristiano que se desarrolle al máximo. Dios no exige nada menos que la excelencia en cada uno de sus hijos. Cuando trabajaba en la universidad de mi país,
le decía a los estudiantes, encontré una cita en el libro La Educación que dice que las notas bajas, las malas notas son un pecado. Uy, se alarmaron los estudiantes. Dije, así que no quiero pecaminosos en mi clase. Empezaron a reírse. ¿Verdad que la mayoría de las veces solo queremos una nota y pasar el examen y se acabó? ¿Sí o no? ¿Verdad que el mundo está lleno de mucha gente mediocre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que el hombre diligente delante de los reyes estará, no delante de los de baja categoría. ¿Se entiende el pensamiento? ¿Qué cosa es la excelencia? ¿Qué es ser excelente? ¿Por qué se habla de excelencia? Que últimamente se está automatizando tanto todo que a los hombres, a los seres humanos, lo están usando en capacidad mínima. Porque casi todas las cosas le están haciendo máquinas, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Pero se necesita un hombre excelente para manejar las máquinas. Si usted es solamente una persona buena en su trabajo, arréglese que pronto lo van a echar. Se necesitan gente excelente. Si usted es estudiante, aprenda a ser un estudiante excelente. Porque si solo es un estudiante bueno, cuando usted se gradúe, se quedará sin trabajo. ¿No está lleno el mundo de personas que se graduaron en esto, en aquello, y no tienen trabajo en su área? ¿Tienen que buscar en otra cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amigo, ¿y usted estudió? ¿Quién, yo? Sí, yo estudié medicina en mi país. ¿Y qué hace manejando este taxi? No encontré trabajo. Oiga, es un médico con un taxi en la mano. ¿Y usted qué estudió? Contabilidad. ¿Y qué hace aquí lavando platos en este restaurante? No conseguí trabajo. ¿Verdad que la gente excelente antes de graduarse ya tiene su empleo? ¿Sí o no? Mejor dejemos ese tema como que puede irritar a alguno y puede hacer... Cambiemos mejor, hablemos de otra cosa. ¿Qué le parece? Bueno, por lo menos definamos lo que es ser excelente, porque Dios espera que sus siervos sean excelentes. La excelencia se define como la respuesta a dos preguntas. Y las dos preguntas son la respuesta o la definición de dos palabras. Y las dos palabras, la vamos a decir ahora. La primera es eficacia y la segunda eficiencia. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Si usted es eficaz y eficiente, usted es excelente. Si usted no es eficaz y eficiente, usted no es excelente. Ahora, ¿qué cosa es la eficacia? ¿Qué cosa es la eficiencia? Mire qué interesante. La eficacia es la respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer? Si usted sabe lo que debe hacer, usted es una persona eficaz. Pero si se quedó solo ahí, usted no es excelente. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda palabra? Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda palabra? Eficiencia. La eficiencia es la respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Cuando usted sabe lo que debe hacer y lo hace correctamente, usted es una persona excelente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Su empleador le aumenta el salario. Su empleador le toma confianza. Su empleador lo aumenta de puesto, lo pone en una posición más elevada. Y los resultados no se hacen esperar. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Oiga, ¿podemos tomarnos unos minutitos después de las 8:30 hoy? Sí, en la última noche se le concede todo al cantante, ¿verdad? A mí me toca cantar de otra manera. Una señora había trabajado 40 años en un banco. Era una mujer excelente. Y su hijo estaba estudiando contaduría. Y luego iba a estudiar banca. Y ella fue a donde el gerente general de la cadena de bancos en esa área, con quien ella había trabajado casi toda la vida, y le dijo, vamos a hacer un trato tú y yo. Quiero desarrollar a mi hijo, pero quiero hacer algo nuevo, algo diferente. ¿Cómo no? Mira, yo lo voy a preparar con todo el conocimiento que yo tengo de 40 años de experiencia en la banca. Y cuando me lo emplee, cuando él se gradúe, yo quiero que me lo emplee, pero no me le pague un salario, no me le pague sueldo. No quiero que le pague nada. Solo quiero que él se gane lo que él produzca. Explícate. Oiga, qué interesante. Yo lo voy a preparar y lo voy a capacitar. Y yo lo voy a mantener. Envíalo a una sucursal. Saca el promedio de lo que la sucursal produce. Y yo quiero que tú le pagues a él un porcentaje de las ganancias extras a fin de año de lo que él logró, independientemente de lo que esa sucursal produce.
Si no hay ganancias extras, entonces no le pague nada. Pero si la hay, me le tiene que pagar un porcentaje de las ganancias. Y entraron en detalle y el tipo aceptó. Ella se dedicó a preparar a su hijo 7 años. Hasta que terminó y lo pusieron en una sucursal pequeña a trabajar. En el primer año ganó un buen dinero. En el segundo año ganó mucho dinero. En el tercer año ganó bastantísimo dinero. Y en el cuarto año ya era rico. Ahora no sé por dónde andará. ¿Resultado de qué? De la excelencia. ¿Qué espera Dios de estos siervos? ¿Qué espera Dios? Excelencia. Al que le dieron 5, ¿cuánto produjo? Y al que le dieron 2, ¿qué le dice a usted eso? Si usted saca en un examen un 100, ¿qué significa que usted es? Excelente. Y si saca un 95, usted es bueno. Y saca un 90, hizo algo. Pero ¿verdad que nos asombramos con un 90? Eso significa que no somos excelentes. Pastor, cambie la línea, mejor abrir otra cosa. Siga con su sermón, siga con su sermón. Ok, seguimos con el sermón. Número 3. Dios espera recibir buenos intereses por aquello que ha invertido en cada uno de nosotros. ¿Qué espera recibir Dios? Buenos intereses. Invertí en ti, yo estoy esperando a ver qué es lo que tú vas a hacer. Y espero buenos intereses. No que mira, Señor, no me va con excusa ni con disculpas. ¿Qué fue lo que hiciste? Señor, me diste 10, aquí tiene 25. Bueno, por lo menos aquí me diste 10, aquí tiene 10. Interesante la parábola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 4. La clave está en el servicio. San Mateo capítulo 20, versículo 26 en adelante. San Mateo capítulo 20, versículo 26 en adelante. Esta parábola es interesante. Recuerde que esta parábola nos enseña qué hacer para estar listos. Debemos estar ocupados en las cosas del Señor. Capítulo 20, versículo número 26. Dice el verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa dice? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la clave de estar listo? La persona que está lista, la persona que se está alistando, tiene un espíritu de servicio. La persona que no se está alistando, tiene un espíritu de ser jefe. ¿De ser qué? Jefe. La clave del negocio, queridos, es servir. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Entendieron? ¿Se entiende? O sea, yo lo que estoy diciendo es que el que no sirve, no sirve. No me malentiendan, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. ¿Usted lo entendió? El que no sirve, no sirve. Yo sé que usted me entendió, pero tenga cuidado que eso se entiende de dos maneras diferentes. La clave de la parábola de los talentos es el servicio. Dios espera de usted, espera de mí, que estemos ocupados en el servicio, que estemos entregados al servicio y que el resultado de nuestro servicio se pueda traducir en resultados que pueden ser medibles, que son mensurables, que se pueden medir, que se pueden valorar. No ilusiones, no cuentos, no. San Juan capítulo número 15, mira lo que dice allí. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo número 5. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice ahora? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Si usted sabe que vive y no hay ningún resultado, averigua a ver si la ramita no se despegó del tronco que es el Señor Jesús. Porque si es verdad que está conectado con Jesús, usted va a producir muchos frutos, automáticamente, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Su vida es una vida de bendición. La gente se sentirá bendecida cuando comparte con usted. Su familia será bendecida.
Mire, usted será como un río, dejando bendición a su paso. Si cuando usted pasa por un lugar lo que deja es muerte y desolación, querido, averigüe dónde fue que se conectó, porque no está conectado con el don, ¿no? Todo el que está conectado con el Señor, su vida se convierte en una gran bendición para los demás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando llegué a estudiar a la universidad, que llegué como estudiante, había un joven que estaba ya en su último semestre. Y le pregunté una tarde, lo vi estudiando, lo vi debajo de un árbol de mango. ¿Ustedes conocen el mango? Aquí todo el mundo conoce mango. Ok. Hay lugares que voy y digo mango y dicen que qué es eso. Digo, oye, estos no saben lo que es el mango. Y él estaba ahí voceando. Y yo le pregunto, ¿y qué tú estás haciendo? Dice, estudiando. Digo, ¿y tiene que hacer tanta bulla? Dice, para que se me entren las cosas, para que se me entren. Digo, pero tú no tienes que estar voceando para estudiar. Pues mira, todo el mundo se va porque tú estás con esa voceadera. Dice, bueno, eso es lo único que yo he hecho durante 4 años. Este es mi último año, ya me voy a graduar. Le dije, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Me dice, claro que sí. ¿Y cómo están tus calificaciones? ¿Con qué te va a graduar? Y empezó a reírse. Dice, yo soñaba graduarme aunque fuera cum laude. Digo, ¿y entonces? Dice, me voy a agarrar cum laude, sí, pero chepa cum laude. Por poco me quedo. Digo, ¿cómo va a ser? ¿Nadie te enseñó a estudiar? Nadie. Le dije, ¿sabes lo que son mapas de conceptos? No. Digo, ven, te voy a enseñar algunas cosas. Y me quedé con él 45 minutos, enseñándole a organizar el material, a preparar el material, a hacer los bosquejos, a hacer los mapas de conceptos, a hacer los flujos y todo. Le hice un diagrama. ¿Cómo se hace? Le dije, hazlo así y tú verás. Llegaron los primeros exámenes. Y recuerdo ese día en el comedor que este muchacho entró con una laraca, una bulla, una algarabía con los brazos para arriba. Y vino y me dio un abrazo. Me dice, te invito allá abajo a la bakery que te voy a regalar un muffin con un jugo. Digo, ¿tú te crees que me estás regalando muchas cosas? Y empezó a llorar. Dice, yo nunca en mi vida había sacado un 95. Y saqué mi primer 95. ¡Esa cosa funciona! Oye, ¿por qué tú no viniste antes? Digo, dale gracias de que vine ahora. ¿Verdad que la mayoría de la gente no sabe estudiar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo pueden ser excelentes si no saben hacer las cosas? ¿Qué cosa es la excelencia? La respuesta de 2 preguntas. 2 palabras. ¿Cuáles son las palabras? Eficacia y eficiencia. ¿Y eficacia? ¿Cuál es la pregunta? 5 puntos menos. ¿Qué debo hacer? ¿Y la eficiencia? ¿Cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Una persona que es un siervo fiel de Dios, número 1, sabe qué debe hacer. La Biblia se lo dice. Y número 2, aprende en la Biblia cómo hacer correctamente lo que debe hacer. Entonces la vida cristiana se convierte en un gozo. La vida cristiana se convierte en un júbilo. La vida cristiana se convierte en una bendición. Usted se convierte en una pieza tan necesaria que las llamadas le llueven de todo el mundo. Y donde quiera que llegue la gente corre para estar con usted. Porque sabe que de usted va a recibir bendiciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y 5 minutos con usted significa que la vida de la persona va a cambiar. Pastor, mire, esta muchacha se va a quitar la vida. Digo, qué bueno, la felicito. Usted es brava, usted es valiente. Quítesela. Y me mira así la muchacha molesta y me dice, pero es en serio, yo solo dije en serio. Digo, yo la felicito, yo no me la quitaría. Quítesela. Me voy. Y me dice la amiguita asustada, mire, ¿es en serio que ella lo está diciendo? Ah, sí, sí. Le digo, la felicito. Quítesela. Me voy. Y entonces la amiga se queda confundida. Y la otra se queda azorada. ¿No es una mala palabra aquí, azorada? No. Expectante. Y me voy. Y a ustedes que les gusta el chisme están locos porque les sigue la historia. Mira cómo se queda. Mejor lo voy a dejar así, después le cuento. Vámonos con la parábola de las ovejas y los cabritos. San Mateo capítulo 21. Vamos a dejarlo así. Ustedes están como muy emocionados. Y el tiempo aquí no me perdona, ya me quedan 10 minutitos. San Mateo capítulo número 25, versículo 31. Esta es larga, pero es el final. En las 5 parábolas que Jesús presenta después de San Mateo 24, la primera, la del ladrón en la noche.
le dice, tienen que velar, tienen que estar expectantes, tienen que estar urgidos, tienen que tener urgencia y estar velando, que a cualquier momento yo llego como ustedes no van a saber. Número 1. Número 2. Recuerden que ustedes son mis siervos, pero dentro de ustedes habrá algunos que dirán, el tipo no llega, vamos a vivir como nos da la gana. No se dejen engañar. Eso van a maltratar a los otros siervos, a sus consiervos, y van a vivir de cualquier forma y van a aparentar de que son mis hijos y no son nada. Se lo estoy diciendo. Así que hay dos grupos, los fieles y los infieles. Miren, esto es como una boda. Van a haber vírgenes. Todos van a aparentar que son y que están. Algunos van a ser muy sinceros, pero no se van a preparar correcta y apropiadamente. Van a tener las lámparas, van a tener todo, pero le va a faltar aceite extra. No se dejen engañar. Traten de tener ese aceite extra porque eso es muy necesario. La cuarta parábola. Vengan acá. La clave de estar listos es estar ocupado trabajando en la viña del Señor y produciendo resultados de su trabajo. Y la quinta parábola es el juicio. Si usted no hizo caso a las 4 parábolas que le di, usted va a pagar las consecuencias. ¿Cómo va a ser? Miren las consecuencias aquí. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuántos ángeles vendrán con el Señor? ¿Usted no está haciendo planes para estar ahí? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que va a ser glorioso? Una noche tuve un sueño. He tenido muchos sueños lindos con los ángeles. He tenido muchos sueños maravillosos. Pero una noche tuve un sueño que me asusté y me reí, me molesté. Me pasó de todo en ese sueño. Me sueño que el Señor Jesús viene. El cielo se veía resplandeciente y millones de ángeles se veían tocando trompetas y ángeles grandotes con las alas así, pero era una escena increíble y allá arriba en el centro se veía algo así como un trono, pero una luz resplandeciente que no me dejaba ver, y la tierra se movía, se veía edificios que se caían, carros chocados, todo era un pandemonio, todo era una cosa espantosa. Las tumbas se abrían y los muertos se veían que subían así, jubilosos, con los brazos abiertos y como glorificando a Dios. Era un sueño maravilloso. Y yo estoy así espantado mirando para todas partes. Y dije, ya llegó el Señor. Pero ¿cómo va a ser que ya llegó el Señor? Entonces mi preocupación era que tenía un estudio los sábados en la tarde en la iglesia como con 70 personas. Pero la mayoría no estaban preparadas todavía. Los lunes tenía otro estudio, los domingos en la tarde tenía otro estudio como con 11 personas y no se habían bautizado. El lunes tenía otro estudio y la gente no habían hecho su decisión. Y el martes tenía otro estudio y apenas estaban comenzando. Y el jueves tenía otro estudio y era un grupo de muchachos, adolescentes de la universidad que tenían un montón de preguntas y no tenían ni siquiera una idea de lo que era una Biblia. Estamos apenas comenzando a entrar a la Biblia. Entonces mi angustia era, pero ¿cómo se le ocurre al Señor venir ahora? Toda esta gente con la que estoy trabajando se van a perder. Oye, entonces me molesté. Y viene un ángel grandote así con las alas abiertas y me dice, muy sonriente, me dice, Andrés, por fin se acabó el pecado, no más dolor, no más llanto, no más muerte. Vino el Señor. Y me quedo mirándolo así y le digo yo, ¿y para qué vinieron ahora? Y me dice él así, riéndose, me dice el ángel, ya se acabó la pena y el dolor. Y entonces se me salen las lágrimas y le digo, ¿y toda esa gente que yo estoy estudiando, entonces se van a perder? ¿Para qué vinieron ahora? Y me dice, esto es un sueño, Andrés, no te preocupes, esto es un sueño. Y me desperté. Oye, estaba sudado y nervioso. Tuve que levantarme y sentarme en una silla. Y dije, bueno, voy a tener que darle duro a este negocio. Y ya hace varios años de esto y le he dado bien duro a este negocio. Porque cuando usted se pierda, usted no me puede decir a mí que se perdió porque yo no se lo dije. O cuando usted se salve, entonces usted entenderá la urgencia que hay en mi corazón. ¿Se está acabando este negocio o no se está acabando? ¿Sí o no? ¿No dijo eso en San Mateo 24? Cuando ustedes ven esas señales, levanten la cabeza que esto se está acabando. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿No se está removiendo el mundo por todas partes? ¿Sí o no? Pero seamos sinceros, ¿verdad que estamos como que estos son cuentos de hadas, como si fuera una película? Posiblemente se ven tantas películas de desastres que ahora los desastres de verdad ya no nos resultan. Más terrible fue la película tal que yo vi. Querido, pero es una película, esto es de verdad, esta gente se murió de verdad. Ah, no, yo vi una película terrible, eso es más terrible que ese terremoto que hubo en Perú. Espérate, por eso no son ningunos muertos, estos son los muertos de verdad. No, pues aquí yo vi más muertos en la película. Ustedes me están entendiendo el engaño del enemigo. Y la gente está como que no ha pasado nada.
Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué dice ahora? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿dónde? A su derecha, y los cabritos, ¿cuántos grupos? ¿No viene diciendo dos grupos desde el principio? La pregunta esta noche, ¿qué es usted, oveja o cabrito? Escuche lo lindo que viene ahora. Esta es la parte más sorprendente. Lo lindo que viene ahora es que el examen, la evaluación, no se trata ni se debe a cuántos conocimientos usted tiene de la Biblia. El examen que se hace, ni siquiera los que son examinados imaginaron que iba a ser algo tan fácil. Recuerde que quien está haciendo el examen es el maestro del universo, el que todo lo sabe. Pero lo que toma en cuenta para el final de la historia es tan sencillo que la gente hoy día dice, eso no puede ser. Y justamente como piensan que eso no puede ser, y eso es justamente lo que Dios va a usar. ¿No dijo como ladrón en la noche? ¿Sí o no? Es más, los que están haciendo correctamente ni siquiera saben que lo sencillo que están haciendo es lo correcto. Increíble, esta parábola es increíble. Recuerden que decía en el capítulo 13, versículo 35, decía el Señor Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré parábolas mi boca, declararé cosas escondidas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, el resultado final, el examen final, lo que Él va a exigir al final, es tan sencillo, es tan poco, es tan insignificante, que sorprende a los dos grupos. La gente está muy ocupada con su religión. La gente está muy preocupada por sus creencias. La gente está muy interesada en lo que tiene y lo que sabe. La gente está muy ocupada en sus doctrinas. Pero la gente no está ocupada en ser cristianos. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Son religiosos, pero no son cristianos. Oiga, explíquese. Ok. Capítulo número 25. Vamos a explicarnos. Y dejemos que se explique el Señor. Versículo 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿respondiendo quién dice? El rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oh, entonces significa que para yo salvarme tengo que hacer buenas obras y me voy a salvar por las obras. No. Oh, entonces significa que haciendo estas cosas ya me voy a salvar. No. Oh, entonces significa que estas cosas son la prueba de que yo me estoy salvando. No. Pastor, y entonces no lo entiendo. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? La cuarta parábola presenta la importancia de trabajar mientras velamos, la de los talentos. Pero la quinta parábola explica la naturaleza esencial del trabajo. Sí, hay que estar ocupado. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que hacer esas cosas que Dios exige. Sí, hay que estar listos y excelente en el trabajo de lo que tú estás haciendo. Sí, tus resultados tienen que ser medibles. Sí, tiene que ser una experiencia real y práctica. Sí, tiene que verse los frutos. Sí, eso es correcto. Sin embargo, en esos dos grupos que hay solamente uno está para la vida y otro grupo está para la muerte. Y hay un elemento sorpresa en el grupo. Y está en los versículos 37 al 39. Los tipos dicen, pero ¿cómo es posible? Y el versículo 44 dice,
Entonces ellos le responderán diciendo, los malos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? La causa de la sorpresa se deriva del falso concepto sobre la verdadera religión que muchos tienen. ¿El falso qué? Falso concepto de la verdadera religión. La gran mayoría de la gente tiene un concepto de la religión que es contrario a la Biblia y lo presentan en la Biblia. Por ejemplo, cuando Job fue atacado por Satanás, vinieron 3 amigos y un cuarto a consolarlo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y empezaron a presentar argumentos después del discurso de Job, argumentos para defender a Dios, argumento para definir a Dios, argumento para presentar a Dios, argumento para mostrar quién y cómo es Dios. Y cuando se acabaron los discursos, Jehová vino también al asunto. Capítulo 38. Y le dice a Job, le dice a Elifaz, óyeme Elifaz, todo lo que ustedes han dicho de mí, yo no soy así. Ustedes han hablado mal de mí, a mi siervo Job. Vayan donde Job para que él ore por usted y entonces yo lo voy a perdonar. Porque si él no ora por usted, usted va a tener problemas. El concepto que Elifaz y sus hermanos y sus amigos tenían de Dios era completamente contrario al concepto que Dios tiene de sí mismo. Pero si usted lee los discursos de Elifaz y de sus amigos, usted termina creyendo que esos conceptos son los conceptos correctos acerca de Dios. Porque son los conceptos que la humanidad vive con relación a Dios. Una pregunta, ¿no está el mundo lleno de cristianos? Perdón, ¿no está el mundo lleno de personas religiosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y por qué tanto divorcio? ¿No están los pueblos llenos de personas que se llaman cristianos religiosos? ¿Y por qué tanta maldad? ¿Qué es lo que está pasando? El falso concepto de la verdadera religión será una sorpresa para muchos cuando el Señor venga. Santiago capítulo 1, versículo 27. Perdonen, pero esto se va a poner más caliente ahora. Y prefiero enfriarlo un poquito. Santiago capítulo 1, versículo 27. Vamos a ir aterrizando. Dice el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué dice ahora? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De dónde? Del mundo. Guardarse, ¿cómo dice? Sin mancha. ¿Quién habla de pureza hoy día? A ver, ¿quién habla de pureza hoy día? ¿Quién habla de pureza hoy día? Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Como dice, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. ¿Nos amamos? En realidad nos estamos amando uno a otro. Nuestra experiencia, nuestra vida testifica que amamos al prójimo, que nos sacrificamos por el prójimo, que estamos interesados en el bienestar del prójimo. Aún entre los mismos cristianos, ¿no se están peleando unos con otros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso van a ir al cielo así con esa berrinchadera. Por eso el Señor no ha venido entonces. Querido, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Paños de pasta van y paños de pastas vienen. Y para que no nos sintamos mal y para que estemos contentos y felices. ¿Y al final qué? Cuando venga el don, ¿qué? Cuando el don venga y te diga, mira usted, yo no lo conozco. Quítese de ahí. Ay, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que hay que hacer algunos ajustes en nuestra vida hoy? ¿Verdad que sería una buena esta noche para hacer unas llamadas telefónicas y pedir perdón a alguna persona? ¿O no? U ofrecer perdón a alguien que nos hizo daño. ¿Sí o no? Hay que atreverse, queridos, ahora, antes que llegue el día final, porque al final ya no va a haber tiempo de arreglar nada. Él viene a hacer juicio y se acabó.
Muchos piensan que creer en las doctrinas correctas o la práctica de ciertos deberes o ritos son el corazón de la verdadera religión. Y eso no es verdad. Pero esa no es la posición bíblica. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Después que terminemos el sermón, si quieren pueden quejarse, no se preocupen, les permito que se quejen, pero después que yo termine. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Queridos, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando, sí o no? Miqueas 6, 6 al 8. Miren lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Recuerde que estamos tratando de definir lo que es la verdadera religión, lo que es la verdadera vida religiosa. Dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y ahora mire lo que dice. Oh hombre, dice Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué pide Jehová de ti? Número 1, solamente hacer, ¿qué cosa? Justicia. ¿Qué más? Amar misericordia. ¿Qué más? Humillarte ante tu Dios. 3 cosas pide Dios. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. Antes de esa sección del capítulo 25, 3 veces Jesús ha citado ese pasaje. San Mateo capítulo 9. Ay, querido, la Biblia es apasionante. San Mateo capítulo 9, versículo número 13. San Mateo capítulo 9, versículo 13. Miren cómo Jesús usa este versículo, este pasaje de Miqueas. Dice el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa, ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No está evocando este pensamiento a Miqueas? ¿Sí o no? ¿De qué se agrada Jehová? Número 1, hacer. Número 2, amar. Y número 3, humillarte. San Mateo capítulo número 12, versículo 7. Dice el versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y número 3, San Mateo capítulo 23, versículo 23. San Mateo 23, 23. Qué cosa linda. La verdadera religión, o sea, la verdadera vida religiosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa dice ahora? La justicia, ¿qué más? La misericordia, ¿y qué más? Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mi pregunta entonces, ¿la verdadera religión, la verdadera experiencia religiosa es un estilo de vida? ¿Sí o no? ¿Se muestra en nuestra vida práctica la relación que tenemos con el Señor? ¿Puedo evaluar esa relación con el Señor a través de mi relación con mi prójimo? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido el amor que le tengo al prójimo como muestra de mi relación con Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y si no me llevo bien con el prójimo, y si tengo berrinche con él, y si vivimos matándonos y peleándonos, ¿significa que estoy ok con el Señor? Dice San Juan, ¿cómo tú puedes decir que ama a Dios a quien no ve cuando odia al hermano que tú ves? Una más. Gálatas capítulo 5, versículo 14, ya me siento presionado. Vamos a terminar esto. Gálatas 5, 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Queridos, el Señor viene pronto. Gálatas 5, 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Gálatas 5, 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo como a quién.
como a ti mismo. Mateo 25, versículo 31 al 46, el meollo del asunto es si hemos mostrado amor al prójimo en forma tangible. Si la persona ha sido salva, dará en su vida práctica evidencia de que ha internalizado la gracia y el amor de Dios. Una lección de la parábola de las ovejas y los cabritos es que las obras que verdaderamente cuentan son sencillas y espontáneas. No es mucha bulla, no es mucha laraca, no es mucha pantalla, no. Es una vida sencilla, es una vida mansa, una vida humilde, una vida práctica que se traduce en internalizar el amor y la gracia de Dios. Se traduce en una vida coherente con lo que uno cree, una vida de amor, un comportamiento apropiado contra los demás, inclusive contra los que no nos quieren. Sencillas como alimentar a los pobres y visitar a los enfermos. Espontáneas en el sentido de que quienes las hacen no lo hacen para acumular méritos, sino porque el amor de Dios existe en sus corazones y fluye naturalmente hacia los demás. No lo hacen a cambio de, lo hacen porque están llenos de ese amor. Se sacrifican por los demás, no por lo que los demás le van a dar, sino porque ellos están llenos de ese amor y se lo van a dar a los demás. Y mientras más comparten ese amor de Dios, más le da Dios a ellos. ¿Cierto o falso? Esa es su manera de ser, es su estilo de vida. Ellos son así porque ya no son de este mundo, ahora son del reino de los cielos. ¿Sí o no? Son ciudadanos del cielo, son miembros de la familia de Dios. Han internalizado el amor de Dios y lo muestran en su conducta diaria. ¿Y qué decir de los cabritos? Yo no quiero perder el tiempo con los cabritos. Solo voy a decir una sola cosa de los cabritos. Codician el prestigio, las recompensas y el reconocimiento, y no han internalizado el amor de Dios. Su religión es una forma de egoísmo disfrazado. El requisito esencial para el reino de los cielos es la internalización inconsciente del amor de Dios y su expresión en la vida diaria. ¿No han visto personas que son buenas, que son bondadosas, que son afables, que sirven y se sienten gozosas y felices de servirle a los demás en una forma natural, sin muchas cosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La persona que ha nacido de nuevo, la persona que está llena de la experiencia del amor de Dios, de su amor, de su corazón, brota el amor por los demás. No porque lo merezcan o no lo merezcan. No porque tengan o no tengan. No por lo que puedan recibir. Lo hacen porque es algo que ellos no pueden controlar. El Espíritu de Dios los lleva a dar, pero a ellos nunca les falta. Necesitamos esa experiencia. ¿Saben por qué no hay más cristianos en el mundo? ¿Saben por qué no se entregan más gente a Jesús? Porque no ven a Jesús en los que se llaman cristianos. Tanta apariencia, tanto fingimiento. El Señor viene y ese día las cosas se van a definir. Mi pregunta, ¿qué quiere ser usted? ¿Oveja o cabrito? Esto es una democracia, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría ser cabrito y perderse? Levanten su mano derecha, democráticamente. Amén, nadie quiere ser cabrito. ¿Cuánto le gustaría ser oveja? Las ovejas son tontas. ¿Cuánto quieren ser ovejas? Las ovejas son estúpidas. ¿Cuánto quieren ser ovejas? Las ovejas son idiotas. ¿Cuánto quieren ser ovejas? Las ovejas no tienen malicia. ¿Todavía quieren ser ovejas? Las ovejas son tan tontas que ni siquiera le tienen miedo al peligro, porque ni siquiera piensan en el peligro. ¿Quieren seguir siendo ovejas? No tienen cacho para defenderse las ovejas. ¿Quieren seguir siendo ovejas? Le quitan la lana y algunas se las comen. ¿Usted quiere ser oveja? Póngase en pie si usted quiere ser oveja. Bueno, hay ovejas negras, ¿verdad? Yo soy una ovejita negra y gloria a Dios. Cuando estaba niño le pregunté un día a mamá que por qué dicen que hay ovejas negras en la familia. No entendía eso de ovejas negras. Y como yo era el más morenito de la casa, le dije, entonces yo soy la oveja negra, mamá. Yo no entendía lo que significaba ser oveja negra. ¿Usted ya sabe lo que es una oveja negra? El Señor ama a las ovejas negras también. Y las puede hacer blancas, porque Él es todopoderoso. Así que si esta noche nos acompaña alguna oveja negra, bienvenido, aquí tiene otro negro también. Dicen que negro con negro da blanco.
Sí, en mi lenguaje. Vamos a orar. Señor, gracias por estas 2 semanas que pasamos juntos. Gracias por los amigos y amigas que han dado su corazón a usted. Y gracias por esos que han querido bautizarse, pero hay algunas dificultades y cosas que arreglar. Queremos ser ovejas de su prado. Señor, perdone, pero no queremos ser ovejas tontas, no. Queremos ser ovejas que confíen en usted, que entreguen todo a usted. Ovejas llenas del Espíritu Santo. Fieles, lindas, puras, santas, consagradas. Ovejas que reflejen la santidad de Jesús. Ovejas que muestren el amor del cielo. Ovejas que no se pelean, ovejas que se ayudan, se apoyan. Ovejas, Señor querido, que hacen justicia, aman misericordia y se humillan delante de usted. Nos entregamos en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.